Hola, profe, buenas noches. Hola María Eugenia, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola Juan Felipe, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo vamos? Bien, profe, gracias a Dios. Ok, me alegra mucho. ¿Cómo les ha ido con los instructores? Bien, Profe, profe, pues, se hasta el hacen, momento con ellos bien, sí. Ok, No. perfecto. explican muy bien. Bueno, me alegra mucho. Bueno, esta noche vamos a continuar con nuestra actividad propuesta que se trata de las pruebas, ¿no? De las pruebas de software, ¿no? La clase pasada les dije que se pegaran una leidita, pues a toda la documentación que tenía la estructura, pues, de nuestro material de formación. ¿Lo hicieron? ¿Aló? Hola. Profe, por mi parte, siéndote sincero, no lo he leído. Bueno, es importante que ustedes lean el material. Es importante que ustedes se documenten porque esa es la única manera que ustedes pueden llenarse de conocimiento para resolver, obviamente, las actividades. En esta noche, yo les propongo que miremos las actividades, por ejemplo, de las pruebas unitarias para que ustedes puedan resolver el taller, que es nuestra primera actividad de el resultado de aprendizaje de las pruebas de software. Entonces, yo les dije a ustedes que les iba a plantear unos ejemplos de un plan, que es lo primero que ustedes tienen que realizar, y el desarrollo de estos elementos del taller que aparecen aquí en la diapositiva. Entonces, recordemos que debemos trabajar hacia la proyección de la actividad que nos propone la guía y es realizar el desarrollo de estas preguntas, ¿no? ¿Qué tipos de pruebas de software existen? Esto es una investigación que ustedes deben hacer previamente. Explique sus características y los beneficios. Según la consulta que realizó, qué tipo de prueba se adapta mejor al proyecto de software que usted está desarrollando, porque obviamente qué va a hacer desde la perspectiva y desde los requerimientos que ustedes estén ejecutando en su proyecto. También tienen que investigar, instalar de pronto algunas herramientas de software, la que, la que prefieran. Eh, pero como yo les voy a proponer que hagamos una prueba unitaria, porque es que si nos ponemos a hacer todas las pruebas que se sugiere ahí en el material, pues nunca terminaríamos, se nos haría pues una cosa muy robusta, muy grande. Entonces yo les podría plantear, hagámoslo, ahorita les voy explicando de qué manera realizarlo. ¿Qué más? Con la herramienta ensalada dice que realice algunas pruebas básicas, tome capturas, pantallas de proceso y anéxelas al trabajo. Por allí hay un software que ellos sugieren en el material que se descargue. Pues si ustedes quieren hacerlo a manera de consulta general o a manera como de práctica propia, pues lo pueden hacer. ¿Listo? Elabore un resumen de las pruebas que realizó y se deben seguir las normas básicas de presentación que ustedes ya conocen y vienen realizando. Y se supone que la entrega pues va a ser el documento de Word. Entonces, desde esa mirada, chicos, quisiera pues plantearles qué características principales debe tener pues la prueba que ustedes me van a entregar. Uno, que sea la diapositiva. ¿En qué diapositiva están viendo, chicos? La de pruebas unitarias, Ah, bueno, el listo. lado. Eso, esta de pruebas unitarias, perfectamente. Las anteriores, estas, ¿las vieron? Donde yo estaba presentando lo que debían ustedes realizar. ¿Estas también la vieron? ¿Sí se estaba Sí, profe, proyectando? Ah, sí, bueno. sí, señora. Perfecto. Entonces, bueno, en esas pruebas unitarias, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues las características de funcionamiento de esos componentes que ustedes han desarrollado
en su software, ¿no? Los módulos, las funciones, como ustedes han trabajado prácticamente a objetos, entonces los deben tener así modulares. Y que ustedes vayan identificando esos errores en esas etapas tempranas de desarrollo, que es ahora justamente. ¿Para qué? Lo que siempre hemos hablado, pues para facilitar las correcciones, y para que cuando hagan la entrega del proyecto final, en lo posible pues se hayan cubierto todo ese tipo de cosas que nos podamos hallar encontrado en, en esas, en esas primeras prácticas de uso, en esas pruebas de usabilidad, esas pruebas de unitarias, esas pruebas funcionales, bueno, todo ese tipo de pruebas que ustedes leyeron en ese formato. Entonces, bueno, al final de la clase de esta sesión, yo les voy a entregar un plan de pruebas ejemplo y con un esquema general de cómo lo pueden ustedes plantear y dos ejemplos realizados con su plan de prueba. Es decir, siempre hemos trabajado como el ejemplo de el e-commerce y bajé también un ejemplo como de una biblioteca para que ustedes más o menos sepan estructurar de qué manera hacer el informe de pruebas. Entonces, bueno, la función, por ejemplo, una prueba unitaria, ¿a qué se refiere? Si nosotros nos vamos a la vida real, muchachos, la vida real no hay un código de software, digamos, así, voy a hacer una prueba unitaria en Java o voy a hacer una prueba unitaria en Python, ¿no? Bueno, sí existe, más no se hace, o sea, más no, eso no regularmente, pues en la vida real, como les digo, pues eso no se hace, eso no se ejecuta. Entonces, ¿cuándo se hace una prueba unitaria? Cuando, si estamos trabajando en una empresa de desarrollo, regularmente llegan unos requerimientos. Un requerimiento, por ejemplo, se está desarrollando un módulo nuevo. Entonces, cuando esos programadores que están programando orientado a objetos muestran o nos enseñan unas funciones, esa nueva función, por decir alguna función de suma, que esa función de suma tenga multiplicación, que la función tenga división, que la función bueno, tenga todo lo que de pronto una calculadora pueda tener. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué se identifica en los que están realizando las pruebas? ¿Cuáles son esas funciones que van a tener en cuenta en ese software? ¿Qué es lo que van a probar entonces? Entonces, digamos, uno cuando se están haciendo pruebas unitarias, entonces eh, se tienen en cuenta esas funciones independientemente modulares. Por ejemplo, en el parqueadero que estás haciendo tú, Crisanto. Entonces, digamos que ya funciona, ¿cierto? Ya funciona muy bien el registro de usuarios. Ya se sabe que tú guardas el nombre, que tú guardas la cédula, la placa del carro y le damos guardar. En esa guarda, en esa base de datos, pero le vamos a agregar un módulo adicional que calcule con el tiempo de inicio y el tiempo final, que calcule el precio, ¿cierto? O que de pronto tenga, si se demora una hora, después del estándar de hora se va a demorar una hora más, entonces hay un precio final, ¿cierto? Entonces esa sería una funcionalidad nueva que vamos a probar. De eso se tratan las pruebas unitarias. ¿Sí me he hecho entender hasta el momento? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, entonces digamos que eso es lo que desea pues el desarrollador cuando vaya a terminar de programar su parte. Entonces, el desarrollador se siente y empieza a probar si funciona. Él ingresa al sistema esa hora inicial, ¿cierto? Ingresa al sistema esa hora final que va a tener un resultado esperado, ¿cierto? O sea, se espera que calcule el valor de esas horas adicionales. Entonces puede decir que su prueba funcionó. Es como una prueba de escritorio. Y allí no hemos necesitado ningún código, ningún programa para determinar ese tipo de cosas, simplemente con la prueba y el error, ¿cierto? Entonces, de esa manera podemos hacer nosotros nuestro plan de prueba.
Entonces, bueno, el desarrollador ya hizo su código, se supone que ustedes ya lo terminaron, entonces antes de pasar en la vida real, cuando están las empresas bien estructuradas de desarrollo, ¿qué hacen ellos? Ellos ponen al área de calidad a que revise, por ejemplo, todo el programa del parqueadero y deben hacer todas esas pruebas para que garanticen al menos lo que se acaba de agregar en ese módulo nuevo, que es la adición del precio de una hora adicional que se está funcionando de acuerdo a esos requerimientos últimos que se plantearon. Entonces, de esa manera, se realizan esas pruebas unitarias para probar lo nuevo que hay en el código, lo nuevo y lo previo también, ¿no? O sea, no solamente lo nuevo. Si estamos hablando de una empresa desarrolladora, pues regularmente siempre lo que llega nuevo se hace pues la determinada prueba porque se supone que ya se habían hecho pruebas anteriores eh, al, al producto final que hicieron, mientras que nosotros estamos haciendo ese planteamiento antes de tirar pues nuestro desarrollo al como producto final. Entonces, bueno, eh, digamos pues que se requieren o se definen igual que los requisitos que ustedes levantaron para hacer su programa. Por ejemplo, hay, a ver, hay capturas de pantalla que ustedes pudieran hacer para el proceso de prueba. A ver cómo les pongo pues como un ejemplo. El de la calculadora, ¿cierto? Entonces en esas pruebas que la calculadora sumaron uno o dos o tres, o que la suma les dio tres, entonces nosotros debemos cerciorarnos que efectivamente esa suma pues sea la correcta o esa prueba matemática o ese cálculo del parqueadero más las horas y todo eso pues sí que correctamente. De eso se trata. A ver, que si le pongo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo ingreso al sistema una hora que sea negativa, un número negativo? Entonces voy poniendo como esas pruebas un poco más complicadas para que en el desarrollo pues se vea una respuesta. Digamos como probar lo básico que sería que la suma de 2 horas entonces nos dé igual a 1.500 pesos. Entonces, que si se pone una hora inicial y una hora final en el sistema, pues vaya calculando bien en ese tiempo que estuvo el carro y que lo vaya multiplicando por el valor para sacar ese precio correcto. Entonces, todo eso se llama prueba unitaria. Entonces, el que digamos las siguientes áreas en una empresa real, como ya les había dicho, en el área de calidad, es la que se encarga de hacer como esas validaciones pues un poco más complejas, un poco más complicadas. Pero en este caso, pues vamos a hacerlas nosotros antes de que cometamos los errores o antes de sacar nuestro producto final allá en la usabilidad. Y la usabilidad y la prueba de usabilidad, entonces, esa sería de pronto la prueba unitaria, ¿cierto? Y la prueba de usabilidad, que también se puede hacer de pronto también de manera modular. ¿Cuál es la diferencia? Pues es como, no sé si ustedes tengan claro la diferencia. Díganme Profe, ustedes. de pronto la unitaria es con respecto al código y la usabilidad más que todo lo visual. Exactamente, exactamente. Entonces, la usabilidad ya es, por ejemplo, cuando ya nosotros como usuarios estamos viendo el módulo, ¿cierto? Eh, Entonces, ¿cómo va a salir la ventanita? ¿De qué manera nos va a salir el cálculo? Los colores para el usuario, que sea fácil de usar, que sea interactivo, que sea intuitivo,
que sea fácil para el usuario y que se vean como los warning o los errores que hayan al respecto de una mala manipulación o de un error que se vaya efectuando. Entonces, podemos hacerlo frente a esas dos pruebas para que no ahondemos mucho ese taller y no nos salga pues súper largo y al final en el proyecto cuando lo estén ustedes presentando, lo más seguro es que les vayan a decir, bueno, hicieron pruebas del software, entonces ustedes dicen, sí, hicimos pruebas unitarias, hicimos pruebas de usabilidad. ¿Listo? Entonces, con esas dos, ¿y qué tienen? Ah, pues nosotros tuvimos este plan de pruebas y lo hicimos de tal manera que se estudió los módulos, el CRUD, que ustedes ya conocen, los módulos de registro, de adición, de modificación, de eliminación. Y entonces en esos módulos probamos, hicimos la prueba. Entonces de esa manera ustedes se hacen seguros de que van a interactuar bien todos esos módulos y eso ya pues les va a brindar información como, como para matar dos pájaros de un tiro, digámoslo así, hacer el plan y hacer la prueba como tal. Porque si ustedes van al, al cronograma de la fase, entonces miren que para esta actividad, para este resultado que es realizar pruebas al software para verificar su funcionalidad. Hay 1, 2, 3, 4 y 5 actividades que tienen que ver con ese mismo, resultado. Entonces, bueno, la primera es la que estamos haciendo nosotros, que es el taller, ¿no? El taller o el plan, realiza el plan de pruebas de software. Entonces, ustedes simplemente realizan el plan, o sea, cuáles son las que vamos a efectuar. Y después hay una evidencia que dice diseña los casos que definen el ambiente de pruebas, que eso tiene que ver. Entonces vamos haciéndolo pedacito por pedacito. O también les propongo que lo hagamos completo, que hagamos el plan de pruebas y que lo vayamos desglosando y se presente un solo archivo para las 4 actividades, 1, 2, 3, o para las 5 actividades. ¿Qué les parece? Me parecería mejor un solo archivo con todas las actividades más práctico. Sí, profe. Ok, listo. Pero entonces no quiero que me lo dejen para lo último porque ustedes se me están demorando mucho para entregar esas actividades. Entonces no quiero que se me vayan a quedar con este plan de pruebas, sino que lo vayan exactamente desarrollando. Por eso quiero, quiero presentarles esos ejemplos. Y les quiero compartir también un documento grande, grande, eso sí, pues me lo conseguí de un experto desarrollador que me compartió pues ese documento y está pues bastante interesante para que ustedes también lo tengan. Entonces, bueno, mm, ¿qué más les Profe, puedo contar? Ujú. ¿esta evidencia qué plazo tiene de entrega? Esta evidencia iría casi que hasta el final, pero como les digo, quisiera yo que me presentaran al menos esta primer partecita, que me la presentaran o que me la entregaran en el enlace y que dejemos al final pues el plan completo. Ok, profe. Yo ahí no tengo límite en este mes, por ejemplo, no está, creo que para hasta septiembre, pero sí les quiero decir, entréguenme hasta la próxima semana, entréguenme en este plancito de pruebas a ver cómo les quedó, que Ah, listo. necesito que trabajen en eso. ¿Listo? Listo, sí, profe. Bueno, entonces, bueno, quisiera darles como otro ejemplito, así como muy conversadito. Por ejemplo, que en un sistema
en un sistema de un gimnasio, ¿cierto? Que me diga como en qué horario se ocupa más el gimnasio, digámoslo así, o eh, que el cliente nos diga 3 requerimientos. Uno, que cada cuánto debe pagar un cliente, que me diga también, ¿qué más se le puede pedir? A ver, mm, que me diga pues los horarios que ocupa más el gimnasio. ¿Qué más? Otro que se les ocurra a ustedes. Lo de la mensualidad, o sea, los horarios predeterminados, la mensualidad como determinada. Y sí, yo había dicho cuánto debe pagar cada cliente, ¿cierto? Nos falta, No bueno, no te había eso. escuchado bien. Entonces, bueno, en base a esos requerimientos se va a diseñar un plan de pruebas desde antes. Entonces, por eso es bueno que ustedes se sienten a hacer ese plan de pruebas en este momento antes de todo, antes de cualquier cosa. Y si ya han adelantado mucho de su desarrollo, pues mucho mejor porque ya saben cuáles son los módulos y cuáles vamos a necesitar para ver, por ejemplo, qué registra el cliente. Entonces, si mi primer prueba va a ser el registro de un cliente, eh, otra prueba puede ser si estoy registrando el cliente y no pongo la cédula, ¿qué pasa? Si esa cédula va a ser obligatoria o no, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo pongo en el campo de cédula letras? ¿Qué pasa si yo pongo en el campo de cédula espacios en blanco? Todos esos detalles me sirven a mí para hacer una prueba. Entonces, en cada una de esas ocurrencias van ustedes a necesitar hacer un registro. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí está el ejemplito que les voy a enviar. Todas esas cosas que aún no se les ocurra, por ejemplo, para un registro de una persona, de un gimnasio de una vez, se van escribiendo en ese plan de pruebas. Entonces uno dice, bueno, los requerimientos son estos y estos, entonces las pruebas para el requerimiento serán estas y estas. Todo lo que se les ocurra probar a la hora de llenar ese primer registro, entonces se pueden ir registrando y se pueden dejar el historial de pruebas, ¿cierto? Que si O quiero sea, eliminar. ¿Mm? o sea, profe, que según sí entiendo, primero se debe tener como tal las pruebas que van a realizar, ejemplo, un cuadro con todo, y ya cuando está funcional y vamos a realizar las pruebas, ahí donde ponemos funcionó, hubo un error o tal cosa, ¿cierto? Eso más o Sí, menos entiendo. sí, exactamente. Ustedes ya tienen sus requisitos, ¿cierto? Ustedes ya tienen, a partir de esos requisitos, por eso les digo que no los vamos a coger todos, porque eso se volvería pues grandísimo. Pero si ustedes van a escoger el módulo de registro, casi que todos los proyectos lógicamente tienen un módulo de registro del usuario, ¿cierto? Entonces ustedes van a escoger eso, el módulo de registro de usuario. Eh, ¿Qué tanto se me puede ocurrir a mí para hacer una prueba? Las cositas que yo les estaba diciendo hace un ratico, que si yo le digito un espacio en blanco, ¿qué pasa en ese registro? Que si yo le digito un carácter especial en ese registro, ¿qué pasaría? Entonces, esas son las que pueden ustedes documentar como fácilmente. ¿Listo? Un ejemplo podría ser como en el número de teléfono que pongamos dos números de más, que tiene que salir obviamente un error, que está pensado en Eh, Colombia. exactamente. Exactamente. ¿Y qué pasa con ese error? Entonces, pues va a desplegar una ventana donde le dice que son tantos dígitos para registro, son tantos dígitos para su celular o bueno, cualquier cosa que ustedes hayan diseñado para responder ante un error. Sería pues también ahí la respuesta. Incluso ¿Listo? la prueba puede ser desde la conexión con la base de datos, porque puede ser que está apuntando a otra parte y uno no se da cuenta. Eso también, eso también. Ujú. Profe, eso vendría, por ejemplo, si en el número de teléfono em, colocan números, el software pues no aceptaría, no reconocería porque pues ahí sería como, o sea, no está
En el código no se colocó como tal, como letras, sino como números, como enteros. Exactamente. Si está previamente especificado que sea un entero y se colocan caracteres especiales, o sea, caracteres diferentes, entonces, ¿qué pasa? Pero de todas maneras, en algún momento o no lo recibe o va a desplegar un mensaje donde dice, no, debe digitar, son números. No, sí, me hago entender. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa en cada caso? Sí, ahí mandaría un error o no lo reconocería, por ejemplo, en letras, donde van números, pues no marcaría nada o ahí mismo mandaría un mensaje en rojito, así como error o esto es Exactamente. Entonces, incorrecto o algo así. exactamente. Los datos son incorrectos o debe digitar números, más no letras, cualquier. Bueno, pero entonces que eso quede documentado. Básicamente ahí tenemos que documentar todo lo que suceda y que responder en caso de los errores y todo eso. Exactamente. O Entonces, sea que para hacer esta evidencia bien completa, deberíamos ya tener al menos un prototipo bien funcional, por ejemplo, el de registro, para ya hacer las pruebas necesarias. sí, ajá. Se pueden tomar pantallazos, o sí, o sea, y les sirve a ustedes mismos para ver si realmente está funcionando o no está funcionando sus módulos. Profe, para las capturas de pantalla sí serviría, yo tengo un ejemplo, lo que pasa es que en mi aplicación, en la parte de código, yo fui poniendo como esas cosas de los errores. Digamos, Ajá, yo iniciaba la aplicación y desde el principio en el terminal del computador me decía, conectando la base de datos, ajá, conexión exitosa. Después decía, enviando información. La información recibida fue tal, la base de ajá. datos fue esto. Y entonces eso serviría para las pantallas, las capturas de pantalla. No, pues a no ser que pues tú hagas no, porque se supone que el guardado, el almacenado de la información, pues eso debe hacerse, ¿no? Se supone, o sea, interiormente debe hacerse. Ya es en el programa como tal, en la funcionalidad, en su funcionalidad. Listo, lo entendí. Ujú, exactamente. Entonces, bueno, espero que se haya de pronto entendido lo suficiente para entender ese concepto de plan de pruebas, chicos. Pensaría Sí, yo, por ejemplo, que para ti, Felipe, ¿qué se te ocurriría a ti en ese módulo de geolocalización que a mí me parece como tan complicado? Pues al principio, primero va desde los permisos. El Ajá, usuario tiene que dar permiso a la aplicación de acceder a la GPS. Entonces ahí, ajá. pues, digamos, si el usuario no le dio permiso, ahí va el error. O más bien en el registro del usuario, porque me imagino que tú vas a tener un módulo de registro del usuario, como para que no te compliques. Claro, eso ya, Ujú, claro, eso ya está hecho. Y exactamente. también tengo una pantallita. Después del registro, por primera vez, a iniciar sesión. Después de Ajá, iniciar sesión, va otra pantallita que dice solicitud de permisos. Y aparecen todos los permisos que la aplicación necesita. ajá. Entonces, si el usuario no permite, pues no lo deja pasar de ahí. Eso podría ser también. ¿De qué manera lo pusiste los requerimientos para el registro de usuario? Que sea con él, que sea con. Es con correo electrónico, un nombre Ajá. de usuario y contraseña. Ah, bueno, entonces mire que para probar esas partecitas también sería interesante, ¿no? Claro, profe, Pero porque, entonces escoger solamente una partecita del módulo, como para que ese sistema pues no se nos vuelva una claro, cosa muy grande, sino tener solamente claro los requisitos del módulo registro de usuario y punto. claro, solamente el registro, nada de inicio de Ujú, sesión, solo registro. eso, Listo, exactamente. gracias. Bueno, profe, entonces y para ya así, quedar bien claro, entonces para este taller, pues así con todos. mínimo o máximo pueden ser, digamos, 2 pruebas o
con una mientras para ensayar mientras tanto? No, pues 2 quedaría muy pequeñita, o sea, O sea, dependiendo. No, varias sería, pruebas. o sea, escoger un módulo, un modulito y todo lo que se les ocurra con ese modulito a ustedes. Ah, no, sí, sí, profe, yo entiendo Eso. eso, sino que me refiero más Ujú. que todo en las interfaces. Digamos un ejemplo, el registro de usuario y digamos que la otra interfaz, digamos el inicio de sesión o el login, como se llama. Eso es Sí. a lo que me refería. Ah, bueno, sí, pueden escoger 2. Y de esas 2 hacer una prueba unitaria, 2 pruebas unitarias y una prueba de funcionalidad, por decir algo, o una prueba de usabilidad, o una prueba unitaria, una de funcionalidad y otra de usabilidad. Porque para que quede por lo menos con las 3 pruebitas. Ah, listo, Ujú. profe. ¿Sí? Listo. Perfecto. Entonces, bueno, tengamos en cuenta eh, los 2 ejemplos que les voy a pasar, que va a ser el plan de pruebas de software para el formulario de registro de una biblioteca y el otro del e-commerce, para que ustedes, de todas maneras, como ustedes saben que debe tener una portada, una inducción, ¿cierto? Los requerimientos que ustedes van a proyectar allí, para si son funcionales, si son no funcionales, ¿cierto? Cuáles van a ser las funcionalidades que se van a probar. eh, la identificación de esas nuevas funcionalidades, que en nuestro caso no serían nuevas, sino pues las que vamos a proyectar. ¿Qué más? A ver, bueno, en esos 2 ejemplos ustedes van a tener como todo el esquema allí para que lo tengan en cuenta. Se los voy a compartir de una vez. Denme un segundito acá para que lo tengan. Pero acuérdense que ustedes van a seguir es la guía para que me entreguen esa primera actividad. ¿Será que se las envío a su WhatsApp? Ah, como tú quieras. Si me lo mandas a mí, yo lo comparto. Igual yo creo que Felipe también. Sí, claro, profe. Bueno, regálenme un segundito acá porque siempre son bastantes archivitos que les voy a compartir para que lo tengan en cuenta. Pero ahí está bien, súper bien explicadito. Paciencia, tengan paciencia, que es que este equipo está más lento. Ay, vea, pues no me quedó guardado este de bibliotecas. Espérenme un segundo porque me quedó el del e-commerce. Allí ya te compartí el ejemplo de planes de software para el sistema e-commerce y el ejemplo de pruebas general.
y el programa de estudio de pruebas de software. Más. Listo, los que me van llegando yo ya los estoy comprendiendo de una vez al grupo. Listo. Bueno, con eso yo creo que ustedes pueden guiarse bastante para ese plan de pruebas. Pero entonces, como les digo, pues tengan en cuenta esta primera actividad que tiene que ver con esos punticos de investigación que les plantea la guía, ¿no? Ya se los voy a copiar también para que lo tengan en cuenta allí. Yo estuve mirando la guía y creo que son como dos preguntas investigativas nomás y una de Ujú. un programa que hay como que descargar. Allí. Felipe, se lo compartí a Crisanto, Felipe, ¿listo? Para que él los comparta pues a todos. Para no Es, compartírtelos a ti también, Felipe, ¿vale? tranquila, profe, él ya las compartió el grupo. Eso. Ok, muchachos, entonces, bueno, yo pensaría que es importante, como les dije en la clase pasada, que ustedes se den el repasito de el material antes de hacer ese desarrollarlo, lo que yo ya les expliqué hoy. Entonces, porque también es importante que ustedes vayan identificando, o sea, cuáles son las pruebas que les va a fallar y allí en el punto 4 donde está el material de curso de las pruebas de software, dice desarrollo guiado por pruebas. Espérenme, yo se los comparto de la pantalla. Allí les están observando en la pantalla. Sí, señor, Sí, estamos señor. usando el Pues miren material. que en el punto 3 nosotros tocamos las generalidades, ¿cierto? Y algunos tipos de pruebas de sus características y hasta ahí llegamos. ¿Qué nos faltaron? El punto 3 y el punto 4. En el punto 3, miren que allí está como todos los roles de los desarrolladores, quién está encargado de hacer el plan de prueba, quién crea los conjuntos de prueba, quién asocia los casos, quién asigna al especialista, asignar configuraciones, asignar probadoras. Entonces, todo esto lo hace el líder de proyectos, mientras que el especialista de las pruebas entonces ya tiene unas actividades diferentes, ¿cierto? Que es la ejecución, que es el registro de las conformidades y no conformidades, ya en la ejecución, ¿cierto? Los planes y las bitácoras que vimos en los formatos pasados, el almacenar la conformidad, si existe, si hay que evaluar, bueno, y el ciclo completo de todo lo que se tiene que proyectar en esa prueba. Entonces, por eso les digo que es importante que ustedes lean este recurso, para eso son. Y aparece aquí una tablita de elementos de un caso de prueba para que ustedes miren, identifiquen qué se puede hacer, que si lo que ya les explicaba, que si el identificador va a ser alfanumérico, numérico, que el caso que bueno, ustedes van describiendo allí todo lo que se les vaya ocurriendo frente a ese requerimiento previo que ustedes tienen y al uso del módulo que ustedes elijan para probar. Y mire que acá aparece en el punto 4, desarrollo guiados por prueba, lo que les estaba diciendo de cómo identificar pues cuando está en rojo, cuando está en verde, o cuando corregir errores lógicos. Aquí hay unos estados que les han puesto unos colores, unas banderas para poder determinar de qué manera pues están las pruebas. Las pruebas que nos fallan, pues entonces hay que indicarlas de color rojo. Las pruebas que no salgan perfectas, pues entonces se identifican color verde y así sucesivamente. Entonces miren que acá aparece todo como muy
específico, la historia del usuario, aceptación, el punto de aceptación, la verificación. Esto a nivel teórico, pues es bueno que ustedes lo hagan. ¿Listo? Que ustedes lo lean, que lo tengan en su cabecita, en su procesamiento. Y listo, muchachos. Allí también hay un material complementario que pueden ustedes consultar y leer, que también me parece muy importante que lo hagan. Igual allí les compartí entonces bastante información. Les compartí el ejemplo de pruebas de software, les compartí el ejemplo de pruebas por estandarizadas y les compartí un documento grande de lo que tiene que ver con programas de estudios de pruebas de software, completico. Entonces, bueno, espero que ese material y que esos recursos pues les sirvan y que la explicación de hoy les haya dado un poco más de orientación para cómo desarrollar el plan. ¿Vale, muchachos? ¿Preguntas? No, ya por mi parte todo claro, profe, muchas gracias por su explicación. Y ya con esos ejemplos que nos manda, pues aún mejor. Ok, listo. Vale, muchachos, entonces en primera instancia, entonces van a resolver esas primeras preguntitas que les envié, que hacen parte pues de este primer desarrollo. ¿Y dónde lo van a guardar? Ustedes sí saben, ya saben que esa primera evidencia pues lo guardan en el enlace que está realizado para esa entrega. Que sería... ¿ves que están? Pues, bueno, diseñar mantenimiento de soporte, no, documentación de plan de migración, no, ¿dónde está lo que es? Tú creo que ya nos lo habían mostrado ahorita en la clase Sí, pasada. Ahí ya nos lo habían y te mostrado, lo sí. copié, ¿no? Te lo copié también. Sí, señora. Bueno, listo. Sí, porque no lo encontré aquí rápido. Plan de migración, diseñar el plan de mantenimiento, no, esto no era. Este de acá. Diseñar los casos y definir el ambiente de prueba. Realiza las pruebas, el plan de pruebas de software. Este. Y listo, muchachos. Entonces, bueno, espero que les rinda bastante, que se pongan al día con las entregas, que estén aprendiendo bastante en este último trimestre. Eh, ¿Con Jair ya tuvieron la clase? ¿Con el instructor Jair? Sí, profe, ese día creo que el compañero Felipe y la compañera Chile alcanzan a mostrar sus modelos porque a mí lamentablemente ese día se me fue el internet y no me volvió así rápido. ¿Y cómo les fue? La clase, pues bien, profe. Y para el Ah, bueno. proyecto, para el Ajá. modelito parece que malito. ¿Por qué? Claro, pero lo que pasa es que como tiene errores, como es primera vez. Ajá. Ah, bueno, pero lo corrigieron y él les explicó y todo. Antes mañana tenemos la clase y va a empezar conmigo y para pues corregir todo eso, pues la cantidad de errores que tiene. Mucho, muchos errores. Pues, pues yo creo que sí, porque después de las preguntas que él me hizo, me dejó pensando, me dejó Ajá. pensando. Entonces, hay que replantear un poquito una partecita de ese modelo. Bueno, qué bueno, porque como les digo, pues él es un expertísimo, este señor, o sea, hace planes y proyectos para la alcaldía, para la gobernación. Aquí en el Valle del Cauca, él es un duro, pues casi que todos las empresas del estado lo contratan a él para hacer muchas cosas. Entonces, los modelos de él no son de 4 y de 5, ¿no? Sino de 20, 50. Entonces, él tiene ya en su cabeza, pues, una cosa, una estructura superior. Entonces, qué bueno que ustedes lo tengan a él allí de la mano, porque sé que van a entregar un trabajo bastante bueno.
Sí, eso es bueno. Por ejemplo, yo mañana en la clase, después de que termine con Felipe, voy, o no sé si siga con Chile, no sé, de igual manera yo voy a presentarle también mi modelo y esperemos que a ver qué me dice, porque todo eso es bueno para poder hacer algo bien hecho. Sí, qué bueno. Sí, bueno, siquiera que este trimestre, pues ustedes tienen a los mejores. Bueno, Sí, muchachos, entonces me despido. Espero que tengan una excelente noche y nos vemos en la próxima sesión. muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Que Buenas tengan, noches. que tengan feliz noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.